Hoy quiero invitarte a un viaje, no uno físico, sino espiritual. Un viaje que te llevará a descubrir la sabiduría divina que Dios tiene preparada para ti, no en los grandes momentos de tu vida, sino en cada paso que das. A veces, nos encontramos atrapados en el ruido del mundo. Las prisas, las preocupaciones, los problemas cotidianos nos alejan de lo más profundo de nuestro ser. Pero quiero que hoy te detengas por un momento y pienses, ¿qué pasaría si la sabiduría que tanto necesitamos no está en el futuro ni en algún libro, sino que ya está aquí, esperando ser escuchada? La sabiduría divina es algo que va más allá de lo que nuestra mente puede comprender. Es una guía que no se basa en nuestro entendimiento, sino en la confianza que tenemos en Dios. Cuando lo entendemos, es como si se abriera ante nosotros un mundo nuevo, lleno de posibilidades, en el cual ya no nos sentimos solos ni perdidos, sino acompañados por un amor que todo lo puede. Te invito a que, por unos minutos, dejes de lado todas las preocupaciones que te rodean y te abras a esta idea. A veces, las respuestas no llegan con ruido, sino con silencio. La sabiduría de Dios llega en la quietud del corazón, en la paz que Él nos da. En esos momentos de silencio es cuando descubrimos que la sabiduría no solo es conocimiento, sino también una invitación a la paz. Proverbios 3, 5-6 nos recuerda algo fundamental: confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. La sabiduría divina no se trata de entender todo, sino de confiar en quien sabe más que nosotros. Esta es la base de todo, confiar en Dios, incluso cuando no entendemos todo lo que está pasando en nuestra vida. Hoy quiero invitarte a pensar por un momento: ¿estás dispuesto a confiar en la sabiduría de Dios, incluso cuando las circunstancias de tu vida no tienen sentido? ¿Te atreves a soltar el control y entregarte a Él, confiando plenamente en su amor y en su guía? La vida a menudo nos pone en situaciones que parecen no tener salida, momentos en los que las preguntas superan las respuestas. Tal vez te encuentras en una encrucijada, sin saber qué camino tomar. Puede ser una decisión difícil, una relación rota, un trabajo que ya no satisface, o una enfermedad que te hace cuestionar todo. Y en esos momentos, cuando el futuro parece incierto, es cuando más necesitamos la sabiduría divina. Es fácil sentir miedo cuando la confusión se instala en nuestra vida. La mente humana tiende a buscar certezas, a querer tener el control, a querer saber qué ocurrirá mañana. Pero la verdad es que muchas veces la vida no nos da las respuestas inmediatas que tanto deseamos. Y aquí es donde la sabiduría divina entra en juego. La sabiduría que Dios nos ofrece no se encuentra en la claridad inmediata, sino en la paz y la confianza que nos da en medio de la tormenta. Recuerdo una experiencia que marcó un antes y un después en mi vida. Hace algunos años, me encontraba en una situación extremadamente complicada. Había tomado decisiones que, al principio, parecían ser las correctas, pero pronto me di cuenta de que algo no estaba bien. El camino que había elegido parecía estar lleno de obstáculos, y lo que antes era un propósito claro, se estaba desvaneciendo en un mar de dudas. La confusión me invadió. Las preguntas eran muchas. ¿Debo seguir adelante con esto? ¿Estoy tomando las decisiones correctas? ¿Qué hago ahora? En ese momento, sentí un peso en mi corazón. El miedo a lo desconocido, el temor de que tal vez me había equivocado, me estaba abrumando. Fue entonces cuando, después de mucha reflexión, decidí tomar un paso importante. Decidí parar. Dejé de lado la inquietud que me consumía y tomé un tiempo para escuchar en mi interior. Sabía que tenía que tomar una decisión, pero también entendía que debía hacerlo con paz, no impulsado por el miedo ni la ansiedad. Recordé un versículo que me había acompañado en muchas otras ocasiones: confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3, 5-6. El paso más difícil era confiar. Y es que en los momentos de confusión, lo que más nos cuesta es soltar el control. Pero fue en ese silencio, en esa rendición, cuando comencé a experimentar algo asombroso: la paz de Dios. Esa paz que no entiende de lógica humana, esa paz que trasciende las circunstancias y que nos permite caminar en medio del caos. Fue en ese silencio donde sentí que no estaba solo, que Dios me guiaba, aunque no veía el siguiente paso claro. La confusión, aunque incómoda, no siempre es algo negativo. De hecho, cuando nos encontramos en un lugar de incertidumbre,
a menudo es el momento perfecto para crecer espiritualmente. Dios usa esos momentos de desconcierto para enseñarnos lecciones profundas sobre nuestra fe, nuestra paciencia y nuestra dependencia de Él. Cuando miramos la historia de personajes bíblicos como Moisés, José, o incluso el apóstol Pablo, vemos que muchos de ellos pasaron por periodos de gran confusión y dolor. Moisés, por ejemplo, huyó de Egipto después de cometer un error, pasando 40 años en el desierto. Durante ese tiempo, probablemente se sintió perdido, sin saber qué hacer con su vida. Sin embargo, fue precisamente en ese lugar de confusión donde Dios lo formó y le dio una misión trascendental: liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. José también pasó por periodos de incertidumbre. Después de ser vendido por sus hermanos y encarcelado injustamente, podría haber pensado que su vida no tenía ningún propósito. Pero, al igual que Moisés, José no dejó que la confusión lo definiera. En lugar de rendirse, confió en Dios, y al final fue puesto en una posición de liderazgo, no solo para salvar a su familia, sino para cumplir con el plan divino que Dios tenía para él y para su pueblo. Así como estos personajes, tú y yo también somos invitados a mirar la confusión de la vida no como un obstáculo, sino como una oportunidad. Es una oportunidad para reconocer que nuestras fuerzas no son suficientes, que necesitamos a Dios para guiarnos en cada paso. La sabiduría divina no siempre llega con respuestas rápidas, pero siempre llega con dirección. Es cierto que, cuando estamos confundidos, nuestra mente puede estar saturada de pensamientos contradictorios. La ansiedad y el miedo pueden nublar nuestra capacidad de escuchar a Dios. Sin embargo, a medida que cultivamos la práctica de escuchar en silencio, aprendemos a discernir la voz de Dios, incluso en medio del caos. Una de las formas más poderosas en que podemos escuchar la sabiduría divina en tiempos de confusión es a través de la oración. La oración no solo es pedirle a Dios lo que necesitamos, sino también un espacio para escuchar su voz. En la oración, Dios no siempre nos da una respuesta directa, pero sí nos da paz. A veces, la sabiduría divina se manifiesta en una sensación de calma que nos invita a esperar, a no apresurarnos. En esos momentos de oración, podemos preguntar a Dios: Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué es lo mejor para mi vida? Y aunque las respuestas no siempre lleguen de inmediato, en el proceso de orar nos acercamos más a la paz que solo Él puede ofrecer. Otra forma en que podemos escuchar la sabiduría divina es a través de la meditación en la palabra de Dios. La Biblia está llena de versículos que nos ofrecen guía en tiempos de confusión. Cada vez que leemos las Escrituras, podemos encontrar consuelo y claridad. Quizás no encontremos una respuesta directa a todas nuestras preguntas, pero podemos encontrar un principio, un versículo, una promesa que nos dé la fuerza para seguir adelante. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. La palabra de Dios tiene el poder de penetrar en nuestro ser y transformar nuestra perspectiva, ayudándonos a encontrar la paz en medio de la tormenta. Uno de los aspectos más importantes de la sabiduría divina es que nos ayuda a encontrar nuestro propósito en medio de la confusión. Dios no solo quiere que superemos las dificultades, sino que también quiere que aprendamos de ellas, que nos transformemos a través de ellas. En muchas ocasiones, cuando estamos confundidos, es cuando Dios nos revela su propósito para nuestras vidas. Puedo pensar en momentos de confusión que experimenté, cuando sentí que todo lo que estaba haciendo no tenía sentido. Había tomado decisiones que parecían correctas en el momento, pero la confusión era abrumadora. Sin embargo, al mirar atrás, veo cómo esos momentos de incertidumbre fueron esenciales para mi crecimiento. Dios usó esas experiencias para enseñarme a confiar más en Él y a depender menos de mi propia sabiduría. En el proceso de confiar en Dios, nuestra vida toma una nueva dirección. La confusión, que en su momento parecía un laberinto sin salida, se convierte en una puerta abierta a un propósito más grande. A veces, no entendemos por qué estamos pasando por lo que estamos pasando, pero con el tiempo, Dios nos revela el propósito que tiene para nosotros. Su sabiduría nos da la capacidad de ver más allá de lo inmediato y de confiar en que todo tiene un propósito. Uno de los aspectos más difíciles de los momentos de confusión es la espera. La espera para recibir una respuesta de Dios, la espera para que las circunstancias cambien, la espera para ver cómo se resuelve la situación. Es fácil sentirse frustrado, impaciente y querer apresurarnos. Pero es en la espera donde Dios nos enseña a confiar,
la sabiduría divina nos invita a descansar en la certeza de que todo tiene su tiempo. Isaías 40 horas y 31 minutos dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta promesa es un recordatorio de que en medio de la espera, Dios nos da la fuerza que necesitamos. La sabiduría divina no siempre se manifiesta en una solución rápida, sino en la paciencia y la confianza que desarrollamos mientras esperamos. En mi propia vida, he aprendido que la espera no es un tiempo perdido. Al contrario, es un tiempo de preparación, de crecimiento y de mayor dependencia de Dios. En esos momentos en los que parece que todo se detiene, Dios está trabajando en nosotros, preparando nuestros corazones para lo que vendrá. La sabiduría en la vida cotidiana. La vida cotidiana está llena de momentos pequeños, casi invisibles, que parecen no tener importancia en medio de las grandes decisiones que enfrentamos. Sin embargo, son estos momentos cotidianos los que en realidad componen nuestra vida. Y aquí es donde la sabiduría divina se manifiesta de manera más sutil y profunda. A menudo, buscamos respuestas divinas en los momentos trascendentales, pero la verdadera sabiduría de Dios se encuentra en las decisiones diarias, en cómo manejamos nuestras relaciones, nuestro tiempo, nuestras emociones y hasta nuestras pequeñas tareas cotidianas. Es en la vida cotidiana donde tenemos la oportunidad de elegir ser sabios, y donde podemos reflejar el carácter de Dios en nuestras acciones diarias. La sabiduría de Dios no es solo algo que se aplica en momentos de crisis o en grandes decisiones, es algo que debe influir en nuestra manera de vivir, de ser, de relacionarnos. No es solo un conocimiento intelectual, sino una forma de vivir que honra a Dios en lo más simple y aparentemente trivial de nuestras vidas. Las relaciones son, sin duda, una de las áreas donde más necesitamos la sabiduría divina. Todos nosotros tenemos relaciones con familiares, amigos, compañeros de trabajo, y muchas veces, esas relaciones pueden ser complicadas. Ya sea un conflicto en la familia, un malentendido con un amigo, o tensiones en el lugar de trabajo, las relaciones humanas no siempre son fáciles de manejar. Y es aquí donde la sabiduría divina tiene un papel crucial. La sabiduría que Dios nos ofrece no siempre se trata de tener las respuestas correctas o de ganar un argumento. La verdadera sabiduría en las relaciones a menudo se manifiesta en la paciencia, la humildad y el amor incondicional. Es fácil reaccionar con ira o resentimiento cuando alguien nos lastima o nos malinterpreta. Sin embargo, la sabiduría divina nos invita a responder con gracia y comprensión. Piensa en cómo Jesús respondió a las personas que le atacaban. En lugar de devolver mal por mal, Él mostró compasión y perdón. En Mateo 5:39, Jesús nos enseña, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Este es un ejemplo extremo de sabiduría en las relaciones. No se trata de permitir que los demás nos hagan daño sin más, sino de escoger cómo responder. La sabiduría divina nos guía a no tomar las ofensas de manera personal, sino a verlas a través del amor y la comprensión. Yo mismo he experimentado este tipo de sabiduría en mis relaciones personales. Hubo momentos en los que, en lugar de responder con enojo o frustración, elegí callar y escuchar, incluso cuando sentía que la otra persona no entendía mi punto de vista. Recuerdo una discusión con un amigo cercano. Él me dijo algo que me hirió profundamente, y mi impulso inmediato fue defenderme y contradecirlo. Sin embargo, decidí tomar un paso atrás y escuchar lo que realmente estaba tratando de decirme. Ese momento de pausa me permitió ver las cosas desde una perspectiva más amplia y, eventualmente, pudimos hablar con calma y resolver el malentendido de manera respetuosa. La sabiduría de Dios nos ayuda a ver a los demás como Él los ve. Personas imperfectas pero valiosas, con sus propias luchas, temores y heridas. En vez de reaccionar desde el ego, podemos aprender a responder con compasión y a buscar la paz en nuestras relaciones. Uno de los mayores retos de la vida moderna es el manejo del tiempo. Vivimos en un mundo que constantemente nos dice que debemos hacer más, ser más rápidos, producir más. Las demandas de la vida, ya sea el trabajo, la familia, los estudios o las responsabilidades personales, pueden dejarnos con la sensación de que nunca tenemos tiempo suficiente. En medio de esta constante presión, la sabiduría de Dios puede ofrecernos un descanso necesario y un enfoque renovado.
La sabiduría divina en el manejo del tiempo no se trata solo de ser más productivos, sino de saber cuándo parar, cuándo descansar y cuándo dedicar tiempo a lo que realmente importa. Dios nos enseña a dar prioridad a las cosas que son eternas, nuestras relaciones, nuestra salud espiritual y emocional, y el tiempo que le dedicamos a Él. En la vida de Jesús, vemos cómo Él siempre encontraba tiempo para retirarse a orar, a estar con su Padre. En Marcos 1:35, se nos dice, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, se levantó, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. A pesar de que Jesús tenía muchas demandas de las multitudes y de sus discípulos, Él entendía la importancia de pasar tiempo con Dios y de descansar en la presencia de su Padre. De manera similar, nosotros también necesitamos aprender a equilibrar nuestras responsabilidades con momentos de descanso y renovación espiritual. En mi propia vida, he encontrado que cuando no tomo tiempo para reflexionar, orar y descansar, termino agotado, con menos paciencia y menos claridad mental. Pero cuando hago espacio para estar en la presencia de Dios, el tiempo que paso con Él me da la sabiduría para manejar mejor mis responsabilidades. La sabiduría divina en el manejo del tiempo también nos invita a ser intencionales con las personas que amamos. A veces, nos olvidamos de lo importante que es dedicar tiempo de calidad a nuestros seres queridos. Puede ser fácil caer en la trampa de estar demasiado ocupado, pero la sabiduría de Dios nos recuerda que el tiempo que invertimos en relaciones significativas es un reflejo de lo que realmente valoramos. Las grandes decisiones de la vida, como elegir una carrera o un cónyuge, suelen ser las que acaparan nuestra atención. Sin embargo, en realidad, las decisiones diarias son las que realmente conforman la trayectoria de nuestra vida. Cada día estamos tomando pequeñas decisiones que, con el tiempo, tienen un gran impacto. Y es aquí donde la sabiduría divina se convierte en algo esencial. Cada decisión, por pequeña que sea, es una oportunidad para aplicar la sabiduría de Dios. ¿Debemos gastar tiempo viendo una película o usar ese tiempo para leer la Biblia o servir a alguien más? ¿Debemos responder a un correo electrónico enojado o tomarnos un momento para reflexionar y responder con amabilidad? La sabiduría de Dios nos guía incluso en los detalles más pequeños de nuestra vida. La vida no está compuesta solo por grandes momentos de claridad, sino por una serie de decisiones cotidianas que nos van formando. En Proverbios 3:6, se nos dice, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Esto implica que, al confiar en Dios en cada decisión, grande o pequeña, Él nos guiará y nos llevará por el mejor camino. En mi vida diaria, trato de tomar decisiones conscientes de cómo mis acciones afectarán mi futuro y el de los demás. A veces, esto significa elegir la paciencia sobre la impaciencia, la generosidad sobre la avaricia, o la gratitud sobre la queja. La sabiduría divina me invita a no dar por sentadas las decisiones que hago, sino a considerar siempre cómo cada acción refleja el amor de Dios. Aunque la vida cotidiana está llena de momentos sencillos, también está llena de momentos difíciles. No todas las decisiones son fáciles, y no todos los días son buenos. En esos momentos de desafío, la sabiduría divina se convierte en un refugio, una fuente de fortaleza para seguir adelante. La sabiduría de Dios no siempre nos promete que las dificultades desaparecerán, pero nos da la capacidad de enfrentarlas con fe y esperanza. A menudo, las adversidades cotidianas, como la frustración en el trabajo, los desacuerdos familiares o las luchas internas, son oportunidades para crecer en paciencia, humildad y dependencia de Dios. En mi vida, he experimentado momentos de dificultad en los que la sabiduría de Dios me ayudó a ver más allá de la superficie. En lugar de enfocarme solo en la incomodidad del momento, aprendí a preguntarme, ¿qué quiere Dios enseñarme a través de esto? ¿Cómo puedo reflejar su amor y su paz en medio de este desafío? La sabiduría divina nos ayuda a ver las dificultades como oportunidades para crecer, no solo como obstáculos a superar. En Romanos 5, 3-4, Pablo nos recuerda, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. La sabiduría divina nos ayuda a ver más allá de la frustración y la incomodidad, para encontrar propósito y crecimiento en cada situación. Finalmente, la sabiduría divina en la vida cotidiana no es algo que se obtiene una sola vez y se mantiene sin esfuerzo. La sabiduría es un proceso continuo, una invitación diaria a reflexionar sobre nuestras acciones,
decisiones y relaciones. La vida es un viaje de aprendizaje constante, y a medida que buscamos la sabiduría de Dios, Él nos guía hacia un entendimiento más profundo de quiénes somos y de lo que Él quiere para nosotros. Cada día es una oportunidad para buscar su sabiduría, para aplicar los principios que encontramos en su palabra y para vivir de acuerdo con su voluntad. La sabiduría no es solo algo que se aprende en momentos de crisis, sino algo que se cultiva día tras día, en cada interacción, en cada elección, en cada pensamiento. La vida no es solo un camino de momentos felices y tranquilos, también está llena de pruebas y desafíos. Cada uno de nosotros, en algún momento, nos enfrentará a circunstancias que nos pondrán a prueba: pérdidas, enfermedades, dificultades financieras, conflictos o situaciones que parecen insuperables. En estos momentos de desafío, la sabiduría divina juega un papel crucial. No solo en la forma en que enfrentamos estos obstáculos, sino también en cómo nos transforman y nos acercan más a Dios. El desafío, por su propia naturaleza, es incómodo y doloroso. Pero la sabiduría divina en medio de esas pruebas puede guiarnos hacia una comprensión más profunda de nuestro propósito, de quienes somos en Cristo, y de cómo podemos manejar la adversidad con gracia. En estos momentos, Dios nos invita a ver las dificultades no como castigos, sino como oportunidades para crecer y fortalecer nuestra fe. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos en la vida son los momentos de dolor. Ya sea la pérdida de un ser querido, el final de una relación importante, o una crisis emocional profunda, el dolor tiene el poder de dejarnos vulnerables y perdidos. Cuando estamos en el dolor, las respuestas fáciles no siempre parecen ser suficientes, y la sensación de desamparo puede ser abrumadora. Aquí es donde la sabiduría divina nos puede ayudar enormemente. En lugar de sucumbir al dolor y la desesperación, podemos aprender a ver el dolor a través de los ojos de Dios. Él no promete que evitaremos el sufrimiento, pero nos asegura que estará con nosotros en medio de él. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón, y salva a los de espíritu abatido. Salmo 34 horas y 18 minutos. En los momentos de dolor, la sabiduría divina nos invita a reconocer que no estamos solos. La presencia de Dios es un consuelo en medio del sufrimiento, y su sabiduría nos enseña que el dolor no es el final, sino una etapa en nuestro viaje hacia una mayor comprensión de su amor y de nuestra dependencia de Él. Recuerdo una experiencia personal que me enseñó mucho sobre este tipo de sabiduría. Hace algunos años, un amigo cercano sufrió una pérdida devastadora, la muerte de su madre. Al principio, no supe qué decirle ni cómo consolarlo. Me sentía impotente ante su dolor. Sin embargo, después de pasar tiempo con él, algo en su actitud me impactó profundamente. A pesar del dolor, él no se apartó de Dios. Cada día, aunque su corazón estaba quebrantado, encontraba consuelo en la oración y en las Escrituras. Me di cuenta de que, a través de su ejemplo, la sabiduría divina le estaba guiando a sobrellevar su sufrimiento con esperanza. La sabiduría divina no niega el dolor, pero nos enseña a enfrentarlo con la seguridad de que Dios está trabajando en nosotros a través de él. En Romanos 8:28, Pablo nos recuerda: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto no significa que todo lo que pasa sea bueno, pero que Dios puede usar incluso las experiencias más dolorosas para nuestro bien y para su gloria. Las decisiones que tomamos en los momentos de desafío son algunas de las más difíciles. Cuando estamos en medio de la lucha, nuestra visión puede estar nublada por el miedo, el estrés o la desesperación. Es fácil tomar decisiones impulsivas, buscando una solución rápida para aliviar el sufrimiento. Sin embargo, la sabiduría divina nos enseña a esperar y a buscar la dirección de Dios en cada paso que damos. En tiempos de dificultad, la sabiduría divina nos invita a hacer un alto y reflexionar antes de actuar. En Proverbios 3, 5-6, se nos dice: confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Este versículo es un recordatorio de que nuestras decisiones deben ser tomadas en humildad y dependencia de Dios, no guiadas por el pánico o el deseo de encontrar una solución rápida. Recuerdo un momento en mi vida cuando tuve que tomar una decisión importante mientras atravesaba una crisis personal. Sentí que el peso de la situación me estaba aplastando, y la tentación de tomar una decisión apresurada era grande. Sin embargo, decidí detenerme, orar y pedirle a Dios que me guiara.
En ese espacio de quietud, experimenté una paz que no entendía, y fue entonces cuando la dirección de Dios se hizo más clara. La sabiduría divina no solo me mostró lo que debía hacer, sino que también me dio la paciencia para esperar el tiempo adecuado. En los momentos de adversidad, no siempre sabemos qué hacer o qué decisión tomar, pero si confiamos en la sabiduría de Dios, Él nos guiará paso a paso. A veces, la sabiduría no se encuentra en una respuesta inmediata, sino en aprender a esperar con fe y a confiar en que Él tiene el control. La incertidumbre es una constante en la vida, pero se intensifica en los momentos de desafío. Cuando no sabemos qué depara el futuro, el miedo y la ansiedad pueden tomar el control. La sabiduría divina, sin embargo, nos enseña a vivir con paz en medio de la incertidumbre, sabiendo que Dios está en control, aunque no tengamos todas las respuestas. La incertidumbre es uno de los mayores desafíos emocionales que enfrentamos, y muchas veces nos lleva a preguntarnos, ¿por qué está pasando esto? ¿Cómo puedo encontrar una salida? ¿Qué debo hacer ahora? La sabiduría divina nos recuerda que no tenemos que tener todas las respuestas, porque confiamos en aquel que sabe el futuro. En Filipenses 4, 6-7, Pablo nos ofrece un consejo profundo en tiempos de incertidumbre: no os angustiéis por nada, sino en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, presentad vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este versículo es una invitación a entregar nuestras preocupaciones a Dios, sabiendo que Él tiene el control y que nos dará la paz que necesitamos para seguir adelante. En mis propios momentos de incertidumbre, he aprendido a no dejarme consumir por las preguntas sin respuesta. A veces, simplemente descansar en la certeza de que Dios tiene el control es el acto más sabio que podemos hacer. La sabiduría divina nos da paz, no porque entendamos todo, sino porque confiamos en aquel que conoce el futuro y que está trabajando para nuestro bien. Los desafíos no son solo algo que soportamos, son momentos en los que podemos crecer y transformarnos. A través de la sabiduría divina, podemos aprender a ver los obstáculos como oportunidades para desarrollar paciencia, fortaleza y un carácter más parecido al de Cristo. Santiago 1, 2-4 nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la paciencia tiene su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Esta es una de las enseñanzas más contraculturales de la sabiduría divina. Los momentos de desafío pueden ser motivo de gozo porque nos transforman. El dolor y la lucha pueden ser medios a través de los cuales Dios nos moldea para que nos parezcamos más a Él. La sabiduría en el desafío no se trata solo de soportar lo que nos sucede, sino de aprovechar las lecciones que podemos aprender a través de esos momentos difíciles. Cada prueba, cada dificultad, es una oportunidad para crecer y acercarnos más a Dios. En mi vida, he experimentado que los momentos de mayor desafío también han sido los que más me han enseñado. A través de ellos, he aprendido a depender más de Dios y a confiar más en su sabiduría. Finalmente, en los momentos de desafío, la sabiduría divina nos lleva a una esperanza inquebrantable. La esperanza no es una sensación vaga o un deseo de que las cosas mejoren, sino una confianza firme en que Dios tiene un propósito y un plan para nosotros, incluso en medio del sufrimiento. Romanos 5, 3-5 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia, carácter, y el carácter, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esta esperanza no depende de nuestras circunstancias, sino del amor inquebrantable de Dios y de la certeza de que Él tiene el control. La sabiduría divina nos enseña a ver más allá de nuestras circunstancias actuales y a aferrarnos a la esperanza que Dios nos da. Aunque el camino sea difícil, Él nos sostiene y nos guía hacia un futuro lleno de propósito y redención. La esperanza y la fe son pilares esenciales en la vida cristiana. Son la base sobre la cual se construye nuestra confianza en Dios, especialmente en los momentos de dificultad, incertidumbre o desafío. La sabiduría divina se revela a través de la esperanza y la fe, ayudándonos a ver más allá de las circunstancias actuales y a mantener nuestra mirada fija en la promesa de Dios. La esperanza y la fe no son solo sentimientos o deseos pasivos,
son poderosas herramientas espirituales que nos permiten enfrentar la vida con confianza, sabiendo que Dios está con nosotros y que Él tiene un plan perfecto para nuestras vidas. En este viaje espiritual, la sabiduría que proviene de la esperanza y la fe nos permite ver los desafíos desde una perspectiva diferente. En lugar de ver la adversidad como algo que nos destruye, comenzamos a entenderla como una oportunidad para que Dios se glorifique en nuestras vidas. A través de la sabiduría divina, aprendemos a caminar por fe, confiando en lo que no vemos, y a esperar con esperanza, sabiendo que las promesas de Dios son fieles y verdaderas. La esperanza cristiana no es una esperanza vaga o incierta. No es simplemente un deseo de que las cosas mejoren, sino una confianza firme en las promesas de Dios. La sabiduría que encontramos en la esperanza es la certeza de que Dios cumplirá lo que ha dicho, aunque no siempre comprendamos cómo o cuándo sucederá. La esperanza cristiana está fundamentada en la fidelidad de Dios, que nunca falla, y en su amor eterno hacia nosotros. En Romanos 15:13, se nos dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esta es una poderosa afirmación. La esperanza no solo es algo que tenemos, sino que es algo que Dios mismo nos da. La esperanza es un don divino, un regalo del Espíritu Santo que nos permite ver la vida con un sentido de propósito y paz, incluso en medio de las pruebas. La sabiduría divina nos enseña que, aunque las circunstancias externas puedan parecer desalentadoras, nuestra esperanza en Dios no se ve afectada por ellas. La esperanza cristiana está anclada en la verdad de que Dios está trabajando en todo para nuestro bien, Romanos 8:28. Aunque a veces no podamos ver el panorama completo, podemos confiar en que Él tiene un plan perfecto y eterno, y que su propósito no será frustrado. Recuerdo un tiempo en mi vida cuando estaba luchando con una gran incertidumbre. Había muchas cosas que no entendía y muchas preguntas sin respuesta. En ese momento, me senté a leer las Escrituras, y el Espíritu Santo me recordó las promesas de Dios. Aunque no sabía cómo se resolverían las situaciones que me preocupaban, comencé a experimentar una paz profunda, una paz que no dependía de las circunstancias. Esta paz era la esperanza que Dios había puesto en mi corazón, una esperanza que superaba todo entendimiento. La fe es otra dimensión esencial de la sabiduría divina. La fe no es solo una creencia intelectual, sino una confianza profunda en Dios, un caminar con Él en lo invisible. La sabiduría que proviene de la fe nos permite ver las cosas no como son en el momento presente, sino como Dios las ve, con una perspectiva eterna y llena de propósito. En Hebreos 11:1, se nos dice, es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta definición de fe nos muestra que la fe es una confianza en las promesas de Dios, incluso cuando no podemos ver el resultado inmediato de esas promesas. La sabiduría de la fe nos enseña a caminar en la incertidumbre, a dar pasos hacia lo desconocido con la certeza de que Dios está guiando cada paso. La fe no se basa en la evidencia visible, sino en la confianza en el carácter de Dios. Esto es lo que hace que la fe cristiana sea tan única y transformadora. No dependemos de lo que vemos, sino de lo que sabemos sobre Dios. La fe nos permite seguir a Dios incluso cuando no entendemos todos los detalles, porque sabemos que Él es fiel y digno de nuestra confianza. Jesús mismo enseñó sobre la fe en Mateo 17:20, cuando dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá, y se pasaría, y nada os sería imposible. La fe, aunque pequeña, tiene un poder asombroso cuando está depositada en Dios. Es la sabiduría divina que nos permite ver más allá de nuestras limitaciones humanas y confiar en el poder infinito de Dios. He experimentado la sabiduría de la fe en varias ocasiones a lo largo de mi vida, especialmente en momentos de incertidumbre y miedo. Cuando enfrentamos decisiones grandes o momentos de dificultad, la fe nos ayuda a no sucumbir al pánico, sino a recordar que Dios está con nosotros. A veces, esa fe se manifiesta en pequeños actos de obediencia diaria, en creer que Dios está trabajando detrás de las escenas, incluso cuando no podemos ver lo que está sucediendo. La esperanza cristiana es una esperanza segura, una esperanza que no defrauda. Cuando ponemos nuestra esperanza en Dios, podemos estar seguros de que Él cumplirá su promesa de ser nuestro proveedor, nuestro sanador, nuestro protector y nuestra guía. En Romanos 5:5, leemos, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.
Esta esperanza no depende de las circunstancias, sino del amor inquebrantable de Dios por nosotros. La sabiduría de esta esperanza nos ayuda a ver nuestras dificultades desde una perspectiva eterna. Aunque en el presente podamos estar pasando por momentos difíciles, sabemos que nuestra esperanza en Cristo es firme y segura. Nada de lo que experimentamos en este mundo puede robarnos la esperanza que tenemos en Él, porque está anclada en su fidelidad y su amor. La esperanza cristiana no es una esperanza vacía o ilusoria, es una esperanza viva, que crece y se fortalece a medida que conocemos más a Dios. En momentos de prueba, la esperanza cristiana nos da la fuerza para seguir adelante. La esperanza no solo nos da consuelo, sino que nos da poder para perseverar. Nos recuerda que, aunque el dolor sea real, no es eterno, y que Dios está obrando en nosotros a través de nuestras pruebas. La sabiduría de esta esperanza nos sostiene en los momentos más oscuros y nos ayuda a mirar hacia adelante con fe y confianza. La fe y la esperanza no son solo para los momentos difíciles, son también el camino hacia la transformación. La sabiduría divina a través de la fe nos permite crecer y madurar espiritualmente. A medida que confiamos más en Dios y nos aferramos a su esperanza, Él nos va transformando a su imagen. En 2 Corintios 5:7, se nos recuerda que por fe andamos, no por vista. Esto significa que, mientras caminamos en fe, no solo enfrentamos las pruebas con sabiduría, sino que también somos transformados por ellas. La sabiduría de la fe nos lleva a una vida de obediencia y confianza, no en nuestras propias fuerzas, sino en la capacidad de Dios para hacernos crecer y transformarnos. La fe en Dios tiene el poder de renovar nuestra mente y nuestra forma de vivir. Cada vez que damos un paso en fe, estamos permitiendo que el Espíritu Santo nos moldee más a la imagen de Cristo. Un ejemplo personal de esta transformación ocurrió cuando decidí entregar una situación complicada a Dios. Durante años, luché con la ansiedad, tratando de controlar todos los aspectos de mi vida. Pero, al comenzar a caminar en fe, entendí que no podía hacer todo por mi cuenta. Al entregarle esa carga a Dios, experimenté una liberación y una paz que no había conocido antes. Esa fue la sabiduría de la fe transformando mi vida, guiándome a descansar en Él y a confiar en su soberanía. Finalmente, la sabiduría de la esperanza y la fe nos lleva a mirar hacia la vida eterna. Mientras vivimos en este mundo, enfrentamos pruebas y desafíos, pero nuestra esperanza no se limita a esta vida. La sabiduría divina nos recuerda que tenemos una esperanza eterna en Cristo. En 1 Pedro 1:3, se nos dice, «Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha hecho renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos». La fe en la vida eterna nos da un propósito y una perspectiva más amplia. Nos ayuda a entender que las dificultades de esta vida son temporales, pero la gloria que nos espera en Cristo es eterna. Esta esperanza de la vida eterna nos da la fortaleza para perseverar, sabiendo que, aunque enfrentemos pruebas en el presente, nuestro destino final está asegurado en Cristo. La paz interior es uno de los mayores anhelos del ser humano. En un mundo lleno de ruido, estrés y conflictos, la búsqueda de la paz parece ser una necesidad universal. Sin embargo, la paz verdadera y duradera no se encuentra en las circunstancias externas, sino en algo mucho más profundo, en una relación íntima con Dios, y es aquí donde la sabiduría divina juega un papel esencial. La sabiduría de Dios nos lleva a un estado de paz interior que no depende de lo que suceda a nuestro alrededor, sino de nuestra confianza en Él. Esta paz es el resultado de comprender y aplicar los principios divinos a nuestra vida cotidiana. La sabiduría, cuando se vive según los propósitos de Dios, produce una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que permanece incluso en medio de las tormentas de la vida. La paz de Dios no es como la paz que el mundo ofrece. La paz del mundo depende de que todo esté en orden, de que las circunstancias sean favorables. Pero la paz que Dios nos da es una paz profunda, estable, que no cambia según las circunstancias. En Juan 14:27, Jesús dijo, «La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Esta paz es un regalo divino que nos permite enfrentar las dificultades con serenidad y confianza. La sabiduría divina nos enseña que esta paz no es algo que podamos alcanzar por nuestros propios esfuerzos, sino que es el resultado de rendir nuestra vida a Dios. Cuando nos sometemos a su voluntad y confiamos en su soberanía, experimentamos la paz que solo Él puede otorgar.
La sabiduría de Dios nos enseña a vivir con un corazón tranquilo, sabiendo que Él está en control de todas las cosas. Recuerdo un momento en mi vida en el que me sentí completamente abrumado por las circunstancias. Tenía muchas responsabilidades, problemas personales, y sentía que no podía manejarlo todo. Fue en ese momento de angustia que busqué la presencia de Dios de manera más profunda. Al rendir mis preocupaciones ante Él y pedirle dirección, experimenté una paz que no podía entender. Era como si, de repente, todo el peso se aligerara y supiera que, aunque los problemas no se resolvían de inmediato, podía descansar en su promesa de que Él estaría conmigo en todo momento. La sabiduría divina se manifiesta en nuestra obediencia a Dios, y es en esa obediencia donde encontramos una paz profunda. Cuando seguimos los principios de Dios y vivimos conforme a su palabra, encontramos que nuestras vidas son más armoniosas y menos conflictivas. En Proverbios 3, 1-2, se nos dice, Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. La obediencia a Dios no solo nos trae paz con Él, sino también paz con nosotros mismos. La sabiduría divina nos enseña que la paz no se encuentra en seguir nuestros propios deseos y caminos, sino en seguir la dirección que Dios nos da a través de su palabra. Cuando decidimos vivir de acuerdo con sus mandamientos, nuestra conciencia se alinea con la verdad de Dios, y esa alineación nos trae paz. No hay paz mayor que saber que estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos, incluso cuando las circunstancias externas no son perfectas. En mi propia experiencia, he encontrado que muchas veces las luchas internas y la ansiedad provienen de la desobediencia o de la falta de claridad sobre lo que Dios quiere de mí. Cuando he decidido seguir lo que Él me ha mostrado, incluso en momentos de incertidumbre, he experimentado una paz que sobrepasa cualquier comprensión. La obediencia es, de hecho, un camino hacia la paz interior. La sabiduría divina también nos invita a encontrar paz en la quietud y la confianza en Dios. Vivimos en un mundo acelerado, lleno de ruido y distracciones, pero la paz verdadera proviene de tomarnos el tiempo para descansar en Dios y escuchar su voz. El Salmo 46 horas y 10 minutos nos dice, Estad quietos, y conoced que yo soy Dios. Esta quietud no es solo física, sino también emocional y espiritual. La sabiduría de Dios nos enseña que, en medio de las ocupaciones y presiones, debemos hacer un espacio para estar tranquilos y descansar en su presencia. La sabiduría divina nos enseña a confiar plenamente en Dios, sabiendo que Él tiene el control de todo. La paz interior llega cuando dejamos de tratar de controlar todo y confiamos en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Esta paz solo se encuentra cuando descansamos en su soberanía y sabemos que Él cuida de nosotros. En Filipenses 4, 6-7, Pablo nos anima a no estar ansiosos por nada, sino a presentar nuestras peticiones a Dios en oración, y entonces, la paz de Dios guardará nuestros corazones. Cuando paso tiempo en oración y meditación, el mundo exterior se va desvaneciendo, y encuentro un refugio en la quietud de la presencia de Dios. Este es el lugar donde la sabiduría de Dios se manifiesta, en el descanso y la confianza en su amor y poder. Cuanto más aprendemos a estar quietos y confiar en Él, más profunda se vuelve la paz interior. Uno de los mayores enemigos de la paz interior es la ansiedad. En un mundo lleno de preocupaciones, presiones y expectativas, es fácil caer en el estrés y la preocupación. Sin embargo, la sabiduría divina nos enseña que no debemos vivir en la ansiedad, sino que podemos entregar todas nuestras preocupaciones a Dios. En Mateo 6, 25-34, Jesús nos instruye a no preocuparnos por nuestras necesidades diarias, porque nuestro Padre Celestial sabe lo que necesitamos. En lugar de preocuparnos, Jesús nos llama a buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. La sabiduría divina nos enseña que la ansiedad no resuelve nuestros problemas, pero la confianza en Dios sí lo hace. Cuando confiamos en Él, encontramos paz, porque sabemos que Él proveerá lo que necesitamos. En mi vida, he experimentado cómo la sabiduría de entregar mis preocupaciones a Dios me ha dado una paz que no había conocido antes. Al enfrentarme a situaciones que solían causarme gran ansiedad, he aprendido a llevar esas cargas a Dios en oración, confiando en su fidelidad para cuidarme. La paz interior surge cuando dejamos de cargar con el peso de la preocupación y confiamos en que Dios se encargará de lo que no podemos controlar. Una de las características más asombrosas de la paz que Dios nos da es que sobrepasa todo entendimiento.
En Filipenses 4:7, Pablo describe esta paz como una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que no podemos comprender completamente, pero que experimentamos profundamente en nuestro corazón. Esta paz no tiene sentido desde una perspectiva humana, porque es una paz que persiste incluso en medio de las dificultades. La sabiduría divina nos enseña que esta paz no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra relación con Dios. No importa cuán turbulento sea el mar a nuestro alrededor, podemos estar en paz porque sabemos que nuestro ancla está en Cristo. Esta paz interior nos permite ser un testimonio de la gracia y la bondad de Dios a aquellos que nos rodean, porque el mundo no entiende cómo podemos tener paz en medio de la tormenta. Recuerdo una vez cuando enfrentaba una serie de desafíos personales y profesionales. En medio de esos momentos de incertidumbre y prueba, experimenté una paz que no podía explicar. Aunque las circunstancias no mejoraron de inmediato, la sabiduría de Dios me dio la capacidad de descansar en su fidelidad. Esa paz no venía de mis fuerzas, sino de saber que Dios estaba conmigo y que Él tenía un propósito incluso en las dificultades. Finalmente, la paz interior que Dios nos da a través de su sabiduría se convierte en un poderoso testimonio para aquellos que nos rodean. En un mundo lleno de ansiedad y estrés, ser personas que experimentan y reflejan la paz de Dios es una forma de glorificar a Dios. En Mateo 5, 14-16, Jesús nos llama a ser luz en el mundo, y una de las formas en que podemos ser luz es a través de nuestra paz interior. La sabiduría divina nos enseña que nuestra paz no es algo que debe guardarse para nosotros, sino que debe ser compartida con los demás. Cuando vivimos en paz con Dios y con nosotros mismos, podemos ser instrumentos de paz en un mundo que desesperadamente la necesita. La paz interior no solo transforma nuestras vidas, sino que también puede ser un faro de esperanza para los demás. La sabiduría de Dios está disponible para ti en todo momento. En cada decisión, en cada duda, en cada prueba. Dios te invita a confiar en Él, a buscar su sabiduría con un corazón abierto. No hay necesidad de buscar respuestas en lugares lejanos. La sabiduría está más cerca de lo que imaginas, en la oración, en el silencio, en la escucha atenta a la voz de Dios. Al final, la sabiduría divina no solo es conocimiento, sino una relación con Dios. Es confiar en su guía, en su amor y en su paz. Él te da lo que necesitas, no solo para los momentos difíciles, sino también para la vida cotidiana. Si alguna vez sientes que te falta sabiduría, recuerda que Dios te la da generosamente cuando se la pides. Te invito a que, en este momento, ores y pidas a Dios la sabiduría que necesitas. Él te la dará, abundantemente, sin reproches. Que su sabiduría te guíe, te fortalezca y te dé paz. Y que encuentres paz en cada paso de tu vida, porque la sabiduría divina iluminará tu camino.